Y tenemos el placer hoy de conversar con Osvaldo Ramírez para que nos ponga bajo el escenario político preelectoral en Venezuela. Osvaldo, feliz miércoles, bienvenido. Días, Marjorie. Feliz mañana para todos los que están hoy conectados en BPI. Muy oportuna esta conversación en medio de esta polémica que se ha generado. Vemos titulares en la prensa internacional que dicen, ¿estará la oposición venezolana desunida con respecto a si apoyar hasta el final a María Corina Machado o buscar a un sustituto? En este caso, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es tu opinión, Osvaldo? Bueno, lo primero, a ver, ¿qué definimos por oposición? Si es la élite que ha dirigido partidos, si son los aspirantes a dirigir otros partidos, o si es el poder de la gente. Esa gente que el 22 de octubre votó mayoritariamente por un proyecto político que hoy está dirigiendo María Corina Machado y que le dio en pasado octubre más de 90% de intención de voto, una cantidad importante de votantes manifestados en las calles, más de 2,5 millones, y que posteriormente en la simulación a través de encuestas de una intención de voto, simplemente, y yo creo que esto es importante siempre recalcarlo, un estudio de opinión pública cuantitativa permite tener fotos del pasado, tener una foto momentánea para proyectar estrategias, para hacer estrategias, pero no predice el futuro. Una candidata que logró aglutinar eh, prácticamente de inmediato a la primaria un sentimiento de unidad alrededor de su figura. ¿Esto en qué se tradujo? Esto se tradujo en que para la gente además opositora, porque creo que aquí es importante circunscribirlo a las diferentes audiencias, primero es tu base electoral, María Corina logró aglutinar en opositores un sentimiento superior al 90%. Es decir, eso se traduce en que si hubiera una elección, en gente altamente movilizable para asistir a una elección presidencial, 90% de la gente autodefinida como opositora votaría por María Corina Machado. Entonces, además, importante, este número se ha mantenido incólume desde el pasado mes de noviembre, posterior a la primaria, estamos ya en marzo y los números incluso de marzo están dando prácticamente de manera similar. Eso no es intención de voto país, estoy hablando en su clúster opositor. Ahora, hemos visto cómo yo creo que dos elementos. Un primero es el elemento de la premura. Hay que tomar una decisión ya porque yo necesito despejar esta incógnita de la ecuación. Y ese mensaje lo hemos estado escuchando de analistas, lo hemos estado escuchando de parte de la vocería de los partidos de oposición, una parte bastante pequeña, otra está claramente apoyando a María Corina Machado, pero quizás algunos con relevancia mediática, algunos con alguna historia pasada en tratar de dirigir el país, han estado diciendo, hay que saber ya qué vamos a hacer, ¿ok? Y lo segundo es, efectivamente, visto esa especie de reloj en cuenta regresiva hacia la fecha de la postulación, yo necesito descifrar esa incógnita porque efectivamente va a llegar la inscripción y yo no voy a saber a quién apoyar o qué vamos a hacer con nuestro caudal de votos. Entonces, vista esas dos incógnitas, vista esas dos presiones, la realidad es, la primera, mi impresión es que no están dando, o en el fondo, lo que hay es no dar la oportunidad a alguien que tiene tres condiciones. Una condición de legitimidad al haberse convertido en la líder más importante de la oposición, derivado de la primaria, una condición de candidata de electa en la primaria, a pesar de que justo es en esa en donde le han dicho tú no puedes participar. Recientemente el Consejo Nacional Electoral publicó en su perfil como votante, el perfil de María Corina como votante, que tenía una inhabilitación y además de ello, su tercera condición es
que si efectivamente ella llegara a apoyar a cualquier otra persona, su caudal de votos está siendo trasvasado prácticamente de manera intacta a esa persona, ojo, incógnita, y lo pongo acá porque lo hemos medido sin nombre, que creo que por ahora no hay ningún nombre. Es un escenario en el cual la gente dice, yo votaría porque María Corina apoye en caso de que ella no pueda. Te doy otro dato. Cuando le preguntas a la gente qué debe hacer María Corina en su público opositor, que insisto, de nuevo, me voy a su público, no me voy a la persona que no la apoya, ejemplo, el oficialismo, no me voy al autodefinido oficialista, no me voy a la persona no alineada que no participa, hoy está bastante alejada del proceso electoral, de participar en una elección presidencial, además se autodefine como no alineado. Allí el caudal de votación es relativamente bajo hacia cualquier candidato. Esa persona te dice, está en sus manos qué hacer, está en sus manos decir si efectivamente llega a inscribirse o llega efectivamente a darle el apoyo a alguien. Yo creo que esas lecturas de lo que está pensando la gente claramente no está en consonancia con la matriz de opinión que se pretende imponer desde parte de algunos voceros y desde parte de probablemente algunos medios. Valoro mucho esta opinión, estas apreciaciones justamente sustentadas en lo que opina la gente con este trabajo de investigación que tú realizas. Como estratega político que has asesorado a candidatos presidenciales, estamos en un momento crucial en Venezuela. Unos se preguntan, bueno, buscar un candidato sustituto sería seguirle el juego al gobierno. Y otros se han adelantado en decir, como es el caso de Enrique Capriles, estamos perdiendo tiempo, hay que buscar ya un candidato sustituto. Pero la realidad es que quedan como 8 días aproximadamente para la postulación de los candidatos. En tu opinión y basado en tu experiencia, ¿qué se debería hacer? Mira, lo primero para su público es confiar. Si yo te di a ti las riendas de un proceso, te reconocí la legitimidad. Cuando te reconozco la legitimidad, reconozco las decisiones que vas a tomar, apoyo las decisiones que vas a tomar, porque genera un proceso de transferencia, de soberanía, como pasa en el voto. Uh -huh. Y creo que allí esa palabra confianza claramente está enfocada en ver hasta dónde, obviamente, en el marco, y esto es importante porque en el marco de ese periodo de postulaciones que vence el 25 de marzo, nosotros, hoy es 13, estamos hablando de un periodo que finaliza en unos 12 días, arranca en unos 8, vamos a tener prácticamente decisiones de un día a la vez. Y un día a la vez va a significar acuerdos, va a significar puentes, va a significar lectura mucho más profunda de la opinión pública, va a significar además hasta dónde tú realmente dentro de la plataforma unitaria tienes solidez en los apoyos a María Corina Machado o esos apoyos fueron desde de la boca para afuera, simplemente esperando el momento perfecto para brincar, para salirte de la coalición y tratar de posicionar candidaturas en separado, porque en estos temas yo creo que lo que está imperando para algunos, insisto, es tratar de tener una mínima certeza de que vas a poder participar en la elección, no importa si eres competitivo o no. Aquí de nuevo voy al punto previo. Ajá, ¿y qué haces si la gente no reconoce ese liderazgo? Porque acá hubo un proceso de primaria y acá todos los partidos de oposición tuvieron la oportunidad de presentarse y algunos de esos candidatos se retiraron, incluso algunos diciendo, yo quiero ser candidato presidencial, pero si me mido, voy a ver, la gente va a ver realmente y se va a demostrar que yo no tengo un liderazgo nacional, porque yo creo que acá hay una prueba de fuego hubo una prueba de fuego para muchos dirigentes y esa prueba de fuego no fue superada. Ese punto es importante y lo destaco porque tú en anteriores oportunidades has hablado de que la gente va a apoyar a quien le levante la mano María Corina Machado. Pero ¿qué pasaría si ese candidato, por ejemplo, no es del gusto o de la preferencia de los venezolanos? Mira, pasan dos cosas. La primera va a depender del ejercicio narrativo, del relato que imponga hoy la candidata, María Corina, en función de por qué.
y hasta dónde, porque recordemos que también tú puedes tener un proceso de sustitución posterior de candidatos. Simplemente presenté a alguien para luego sustituirlo. Se ha hecho en múltiples oportunidades. No es la primera vez que pasa que la oposición particularmente es quien hemos visto esa práctica en el pasado, inscribe un nombre para luego sustituirlo. Una especie de senescal cuidando el trono. Permítame usar esta metáfora de medieval, de cierta forma. ¿Ok? O simplemente digo, bueno, voy a jugar una carta ya tratando de contribuir a descifrar la incógnita. Esa incógnita es sobre la cual quién puede ser la persona que reciba o quien no reciba esos apoyos y los juego de manera adelantada antes de la elección. Es decir, recordemos hoy que en el cronograma formal del Consejo Nacional Electoral siempre hay un periodo para sustituciones y decides o jugarlo durante el periodo o hacerlo previamente. Estos elementos están allí presentes. Y además, creo yo que insisto con el poder de la gente. Hay que entender que hoy la gente pide cambio. Hay que entender, y hay una lectura que pocos partidos políticos y pocos dirigentes lo dijeron en su oportunidad. La gente habló en la primaria y el mandato fue claro. Y ese mandato claro fue: partidos del status quo de la oposición, apártense por ahora, porque el liderazgo lo tiene otra persona. Le estoy reconociendo en un momento temporal que es otro quien efectivamente tiene que llevar las riendas de la conducción de la oposición. Y esa lectura, mi impresión es, todavía no está clara en algunos actores que bueno, permíteme usar la metáfora, no les cayó la locha de que efectivamente la gente está reclamando otros destinos, la gente está reclamando otros liderazgos y yo creo que parte importante de la crisis de liderazgo que atravesó el país durante mucho tiempo estaba asociado primero a la no renovación. A, a, lo mismo que en algún momento dirigentes dijeron de las generaciones anteriores que ellos no tuvieron espacio, hoy estamos viendo prácticamente la misma película. Dirigentes que tienen 15, 20 años siendo fronting de la oposición no pueden dar o no quieren dar espacio a nuevos liderazgos, indiferentemente que provengan de sus partidos políticos o no. Ahora, para no generar más ruido con respecto a esos dirigentes que no han entendido esta realidad del 90% del apoyo de la población, quiero hacerte una pregunta que nos hacen de De manera la oposición, reiterativa. De la oposición. Sí. sí, sí, sí. Sí, quiero hacerte una pregunta que nos hacen de manera reiterativa en el programa. ¿Qué pasa si, o qué pasaría si ese candidato sustituto, por ejemplo, llega el momento y María Corina dice, le levanto la mano a esta persona, es inhabilitado como ha ocurrido en el pasado? Mira, yo creo que allí claramente, eh, primero, aquí no se ha determinado si se sigue o no se sigue en la ruta de Barbados. Se ha sido muy cauto en aceptar o denunciar ante la comunidad internacional que efectivamente los acuerdos de Barbados fueron rotos. ¿Ok? A pesar de que en apariencia se está tratando de respetar alguna forma de estos acuerdos. Lo segundo, si efectivamente eso sucede, pueden muchos decir, bueno, es que vamos a ver el caso Barinas. Señores, en Barinas, el actual gobernador terminó siendo cuarta, quinta opción. O sea, no fue la primera, la segunda, la tercera que estuvo allí efectivamente tratando de ver eso. Yo creo que aquí lo que pudieran estar viendo algunos actores es: tratemos de adelantar esa película, tratemos de blindar ese flanco, porque pudieras tener la sorpresa de que inscribes un candidato y te dicen inmediatamente, ese candidato está rechazado. Ojo, deberían respetarse los mecanismos de sustitución de candidatos. Si no se respetan esos mecanismos, bueno, yo creo que la oposición entra en un modo completamente distinto y no es que se quedó sin candidato. Yo creo allí que va a jugar por diferentes bandas y eso significa entender por cuáles tarjetas de partidos políticos vas a tener diferentes personas inscritas que eventualmente, llegado el momento, digan, esta es la carta. Cartas que probablemente estén pasando bajo el radar, porque hay que recordar que las tarjetas fueron secuestradas, las tarjetas de los partidos de oposición clásica fueron secuestradas, eh, y ese punto
muchos dirán, bueno, yo quiero saber quién va a ser mi tarjeta de AD, de Copay, de Primero Justicia, etcétera, de Voluntad Popular. La realidad es que vas a tener que jugar con una tarjeta por ahora llamada Mesa de la Unidad y probablemente otras tarjetas de partidos pequeños que son partidos opositores. Y en una de ellas estará quién deba ser el candidato. Pero insisto, esto es una especulación de lo que pudiéramos estar viendo relativamente pronto. Claro, dicen que el gobierno de Venezuela le tiene más miedo al voto del venezolano que a una invasión, por ejemplo. Hablando un poco acerca de esa tendencia de voto que tú analizas a través de los estudios y adelantándonos a los acontecimientos, ¿piensas que a pesar de todas las adversidades del proceso, el voto del venezolano pudiese definir lo que ocurra el día de las elecciones en Venezuela? Mira, yo creo que sí, hay una realidad, la gente quiere cambio, hay un proyecto agotado, 25 años en el poder, desgastan, 4 años, 3 años en el poder desgastan a cualquier persona, y cuando hablo de desgaste me refiero en relación a la medición de opinión pública, a la aceptación de las gestiones públicas. En este momento, hoy el venezolano tiene una oportunidad de oro. Esa oportunidad de oro está asociada a lograr efectivamente la transformación de Venezuela y lograr la transformación de Venezuela pasa efectivamente por votar. Hay que entender que hemos visto cambios, esos cambios que Venezuela ha experimentado los últimos 2 años en materia económica. Para algunos pueden ser suficientes, pero la realidad es que no es así. La realidad es que transformar a Venezuela requiere cambios profundos y esos cambios profundos pasan efectivamente por entender el valor del voto y cómo ese voto puede efectivamente ser el driver, ser el canal para lograr esto. Ahora, el problema está asociado a si quien se están midiendo no desea que la voluntad popular sea respetada. Y yo creo que con esto hay que ser bastante cauto, porque va a depender, insisto, gente, aceptación de ese liderazgo, porque tú me hacías pregunta hace un minuto, bueno, ¿qué pasaría si la gente no acepta esa candidatura? Yo creo que aquí es donde justamente entra la mayor ponderación de, de tratar de entender que las opciones de cambio real en el país son limitadas, son relativamente limitadas y no cualquiera puede ofrecer un cambio real en el país. Y el tercer elemento está yo creo que en ver hasta dónde yo como ciudadano, porque aquí cambia la cara de la moneda, quiero hacer valer mi voto. Quiero trabajar en función de que, por medio, por supuesto, de la articulación social y política, logre defender mi voto, logre hacer valer la expresión popular. Y que creo que allí es donde está probablemente el quid del asunto, hasta donde la fuerza de la gente puede lograr las transformaciones que los países están esperando, particularmente Venezuela. Sí, tú has hablado de que se están realizando estas elecciones o se van a realizar con bastante premura. Tomando en cuenta este corto tiempo, ¿cuáles son los puntos que tú consideras que son importantes, prioritarios, neurálgicos en este proceso? Mira, lo primero es la observación internacional, esa gran incógnita si habrá o no habrá en el país. Lo segundo, entender que en el marco de una campaña express de menos de 30 días, prácticamente en el mes de julio, los candidatos van a poder tener realmente la posibilidad de darle la vuelta al país. 30 días es poco para recorrer un país, tú tienes que haber arrancado ya. Y en el pasado le hemos dicho, tú quieres ser candidato presidencial en un país y tú tienes que arrancar por lo menos 24 meses antes para girarlo, para estar con la gente, para conocerlo. El tiempo juega en contra y obviamente juega en contra en función también de recursos. El tercer elemento es mantener viva la esperanza. Si la esperanza no está viva, la esperanza de que el cambio se pueda alcanzar por medio del voto, y yo creo que eso puede afectar. Y el cuarto es tratar de desarticular eh, todo esfuerzo que vaya en sentido de que la gente se abstenga de votar. Hay gente que piensa que tiene que pasar eso. Hay esas matrices de opinión de la oposición dividida o no. Yo creo que hay que diferenciarlo de manera radical. Puede ser que haya intereses de algunas personas, pero eso no implica que la gente esté dividida en relación a qué es lo que está aspirando. Y creo que acá es fundamental entender de nuevo que hoy la gente está apostando por un liderazgo distinto y una conducción distinta. El voto de los venezolanos en el exterior, quisiera que abriéramos un punto para tocar este tema.
Mira, es fundamental. Ojalá en algún momento se logre, yo creo que dos grandes anhelos. El primero es que efectivamente los derechos de un venezolano en el exterior puedan valer como vale el del venezolano dentro del país. Ojo, todavía hay venezolanos dentro del país que no están inscritos y hay una cantidad importante de gente fuera del registro, también estando dentro del territorio. Es una especie de apartheid político, eso tiene que resolverse. Lo segundo, mucha gente en el exterior, eh, algunos están de manera ilegal y requisitos importantes para poder inscribirse es demostrar la legalidad de esa persona en el país ante un consulado. Indiferentemente que hoy tengas un tema de apertura o no de consulados, etcétera, en esa relación que ha sido bastante áspera con algunos países desde el año 2019, la realidad termina siendo que todo venezolano tiene que tener derecho a poder efectivamente poder llevar a cabo el ejercicio de su soberanía, a pesar de que diga, yo me alejé del país, yo me fui, pero todavía me gustaría poner mi grano de arena en función de este voto. Creo que vamos a tener muy pocos votantes en el exterior, no se va a alcanzar esa cifra, ese número mágico de que voten millones, millón y medio de venezolanos. Yo creo que eso está muy lejos todavía de suceder. E incluso pensando en futuro, pensando en una diáspora importante, como pueden tener otras naciones, cuál es la representación de esos venezolanos en la diáspora, en el Parlamento venezolano, porque efectivamente tienen la necesidad de tener una voz que pueda hablar por ellos desde la distancia, y eso incluso lo pudiera dar la representación de 3, 4, hasta 5 diputados, dependiendo de las concentraciones regionales a nivel mundial de venezolanos que están esparcidos por, bueno, principalmente América y una parte de Europa, pero realidad tiene que cambiar la ley y tiene que haber voluntad política para que el venezolano en el exterior pueda votar. Y esa voluntad hoy lamentablemente no es una voluntad de la oposición, es una voluntad de quien dicta las leyes y es una voluntad de quien ejecuta las leyes. Por otra parte, vamos a hablar en contraposición con la estrategia comunicacional y sobre todo las mediciones. ¿Qué dicen las mediciones con respecto a la aceptación que tiene Nicolás Maduro como candidato del oficialismo? Mira, hoy, a ver, nuestra última medición nos está dando aproximadamente dos elementos. Normalizando, ¿qué significa normalizar? Eliminas el no sabe, no contesta, ¿ok? Y el que diga ninguno en cualquier opción. Eh, Luego das los nombres, induces la respuesta, es decir, estos son los candidatos, los presentas. Tercero, en esa encuesta de plantea si votaría una elección y eso lo cruzas con la gente altamente dispuesta a votar. En la gente altamente dispuesta a votar, que estamos hablando cerca de la mitad de la población hoy, eh, María Corina Machado está teniendo más de 60% de intención de voto, Nicolás Maduro está teniendo hoy cerca de 20% de intención de voto. La realidad es abrumadora, la distancia es muy grande, ese poder justamente de la gente, ese deseo de la gente, insisto, son fotos, no es lo que va a pasar en el futuro, porque para ver el futuro tiene que correr una campaña electoral y tiene que correr, por ejemplo, del lado del gobierno, un aumento del gasto público, del lado de oposición campaña, tiene que resolverse obviamente la incógnita de quién va a ser el candidato que va a representar, por supuesto, el deseo de la gente, de lo que se expresó en la primaria del 22 de octubre pasado. Pero la realidad que estamos teniendo hoy es esa. Es un país que abiertamente está generando unas posiciones políticas a favor de María Corina Machado. ¿Cómo se hace campaña en medio de todas estas condiciones? Cuatro miembros del comando de campaña de María Corina Machado han sido detenidos. En medio de esto, ¿cómo se llega hasta el final? Mira, yo creo que todas esas amenazas iban a estar presentes. Yo creo que no es sorpresa para nadie lo que ha sucedido. Es por supuesto una situación que hay que verla con mucha cautela, sobre todo para esos equipos en la calle, pero creo que efectivamente esa gente en la calle sigue haciendo su trabajo con las uñas y sigue haciendo su trabajo de la mejor manera. Lo más importante, mi impresión de lo que estoy viendo en el sistema, porque hay gente que dice, bueno, no hemos entrado en el modo electoral. Mi impresión es que la gente sí está hablando del modo electoral, pero callado. Un proceso de espiral del silencio, un fenómeno comunicacional en el cual
Esas opiniones están bastante calladitas hasta el momento de emerger con muchísima fuerza, teoría de Elizabeth Noel Newman. Eh, y en este punto, mi impresión que ese deseo de cambio está allí instalado. Hay que verlo digamos, con lupa, pero existe, está allí. Ya la comunidad internacional se ha pronunciado sobre las escasas condiciones democráticas para las elecciones en Venezuela. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto. ¿Cuál ha sido la narrativa comunicacional de algunos presidentes que se han atrevido a dar su posición sobre lo que ocurre en el país? Bueno, la comunidad internacional tiene que estar preocupada en función de hasta dónde se respetan unos acuerdos. Hubo un compromiso público, hay unos garantes de un proceso por medio de la intermediación de Noruega. La gente está aspirando y la comunidad internacional está aspirando a que efectivamente eso se cumpla. De no cumplirse, mira, yo no sé hasta dónde acá hay gente que quiere repetir esos procesos de aislacionismo para Venezuela. El gran objetivo del gobierno de Nicolás Maduro con esta negociación era la reinserción financiera en el mercado internacional, particularmente en el petrolero. Lo ha logrado parcialmente, eso ha permitido que Venezuela tenga una estabilidad importante en materia económica, sobre todo en política cambiaria y en política inflacionaria. Hay gente que hay que hacerse la pregunta, bueno, me gustaría o les gustaría echar para atrás todo ese proceso en el cual medianamente el país ha logrado enderezar el rumbo. Ojo, eso no es suficiente para tener un país próspero, yo quiero aclararlo. Hace falta muchas más medidas de política económica, pero la realidad está allí. Y yo creo que la comunidad internacional está preocupada por una segunda ola o una nueva ola migratoria, porque ha habido tres, cuatro olas, disculpen que use segunda, una nueva ola migratoria derivado justamente de un proceso en el que la gente interpreta que de nuevo en Venezuela no hay condiciones para vivir dignamente. Yo creo que la gente quiere vivir en Venezuela y quiere apostar a que efectivamente pueda echar raíces y pueda de nuevo tener la posibilidad de ser próspero. Hay gente que está siendo próspera en el país, porque no es la realidad que llevó a muchos a huir en el 2016, en el 2017, inseguridad o temas de calidad de vida, pero tiene que haber muchísimo más compromiso para tratar justamente de lograr evitar esa nueva ola migratoria justamente por razones políticas. Ahora, Osvaldo, vemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre este tema diciendo que Venezuela puede vivir con sanciones y dice que el acuerdo de Barbados se utilizó como una especie de mecanismo de extorsión y chantaje. ¿A quién favoreció entonces el acuerdo de Barbados? Mira, mi impresión hasta ahora es que el Acuerdo de Barbados ha favorecido ampliamente al gobierno y todos los procesos de incentivos que se dieron previamente por parte de la comunidad internacional y particularmente de los Estados Unidos fueron dirigidos a que el gobierno de Nicolás Maduro obtuviera una cantidad importante de beneficios, previo a los que no pudo obtener la plataforma unitaria, salvo en un momento respetarle una primaria que a los días fue torpedeada o hubo la pretensión de torpedear. Pero la realidad está allí. Bueno, obviamente el gobierno tendrá su narrativa y su relato y es lo que ellos tratarán de imponer. Pasa en cualquier parte del mundo. Eso no es una cosa exclusiva de Venezuela. Lo ve siempre cada partido va a tratar de imponer su visión y su relato. Osvaldo, gracias por acompañarnos el día de hoy con este análisis bien completo de los posibles escenarios en Venezuela de cara a las elecciones de este año. Feliz día para ti, feliz semana. Feliz día, Marjorie. Un abrazo para todos.